Creo que la mayoría de nosotros sabemos que la élite tiene el control de casi todo el mundo, incluido Internet, prácticamente. Algo que en los últimos años se le había ido un poco de las manos por las dificultades que acarrea poder hacerlo, ¿no? Una de las tácticas mejor empleadas para el control, que no sea la censura, a mi juicio, es la de promocionar todo tipo de teorías de conspiración o la de transformar y hacernos creer que algunos eventos reales planificados por la élite sean vistos como teorías conspirativas. El hecho de promover este tipo de conspiraciones, en algunos casos absolutamente disparatadas, tiene como finalidad, siempre a mi juicio, la de transformar este mundo en una especie de histeria colectiva esquizofrénica, en el que la gente ya no sabe qué creer y oriente su pensamiento díscolo a los amos de este mundo sin siquiera darse cuenta de ello. Está claro que cuanto uno más preparado esté, más difícil será caer en una de estas trampas que intentaré desentrañar a continuación. No sé cuántos de ustedes han notado, pero en los últimos años, los buscadores de información como Google o Yahoo han ido cercenando en el motor de búsqueda los sitios que podrían atentar contra sus propios intereses. Ya se hace cada vez más difícil encontrar un sitio alternativo en una búsqueda de información que no sea solo de sitios de prensa controlada y hegemónica. Esto, naturalmente, obedece a un cambio radical con respecto a años anteriores que sugieren que el control por parte de la élite sobre Internet se ha incrementado notoriamente. Algo que me ha sorprendido mucho es que los videos de teorías conspirativas tienen mucho éxito en una plataforma como YouTube, a pesar de que la mayoría de estos videos no tiene ninguna evidencia sustentable. Y uno se preguntará, ¿cómo puede ser esto posible, no? Como ustedes saben, Internet abre un espacio de comunicación donde abundan todo tipo de informaciones. Y esto, en principio, es magnífico, pero eso significa que también se puede encontrar información sobre aquello de lo que uno cree y lo que para él sea la verdad. Por ejemplo, si uno cree que la Tierra es plana y está convencido de que es así, encontrará todo tipo de videos que avalen su pensamiento. Resulta sorprendente, por ejemplo, ver un video que explica esta teoría y que tenga más de 6 millones de visitas. O como esa teoría de que hay seres reptilianos viviendo entre nosotros, algo que para personas de más de 40 años seguramente les haga recordar esa serie de los 80 llamada Invasión B, ¿no? Esa serie bastante famosa que fue furor en aquella época. Está claro que las personas que manejan este mundo tienen un inmenso poder porque básicamente tienen el control del dinero y al tener el control manejan los destinos de la humanidad. Pero de ahí a creer que hay reptiles disfrazados de humanos que se apropiaron de nuestro mundo, hay una pequeña y sutil diferencia, ¿no? Por supuesto, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero lo que intento marcar es que veo una cierta intencionalidad del cual me quiero detener a analizar. Empecemos por develar cómo es que funciona YouTube y qué hay detrás de ello. Según lo que dice un tal Guillaume Gouslot, que ha trabajado con los algoritmos de YouTube y que hoy es un crítico de esta plataforma, ha revelado que la polarización de contenidos en las redes sociales funciona extremadamente bien por razones meramente técnicas. Es decir, un algoritmo nunca intentará demostrar que la Tierra es redonda en un video de 5 minutos, porque eso sería, desde la perspectiva del algoritmo, un fracaso total. El algoritmo siempre persigue un objetivo, y de momento es el siguiente: hacer de YouTube tan grande como sea posible. Ya sea en YouTube o en otras redes sociales, el cometido del algoritmo no es informar, sino fascinar, y que el usuario permanezca en la página la mayor cantidad de tiempo posible. Cuanto más polarizantes sean los contenidos, mayor es la probabilidad que el usuario quede fascinado.
Por ejemplo, la teoría de que la Tierra es plana es más valorada por el algoritmo de YouTube que una que demuestra científicamente y con elementos objetivos que la Tierra es redonda. Por consiguiente, la otra teoría representa más demanda y por ende más dinero. YouTube, como la mayoría de las empresas, viven de la publicidad. Cuantas más vistas y sobre todo más tiempo se visiona un contenido, mayor es el dinero que los anunciantes desean pagar. Está comprobado que los contenidos polémicos de las teorías conspirativas provocan visionados más largos. Las informaciones delirantes, por alguna razón, funcionan de maravillas porque en ellas surge una pregunta. ¿Y si todo esto tiene parte de verdad? El algoritmo de YouTube no está diseñado para darnos información importante. Su objetivo es dejarnos la mayor parte del tiempo mirando su contenido y por ende más anuncios. De hecho, el algoritmo te va a buscar un video que sea más extremo y más emocionante que el anterior, provocando una adrenalina y una mayor excitación en nuestro cerebro. Por eso, el usuario siempre quiere más. Lo mismo sucede con la mayoría de los jueguitos de consolas, como por ejemplo el Fortnite y tantos otros que tienen un componente similar. La diferencia entre estos y YouTube es que YouTube no tiene fin. En 2018 se veían 3 millones de videos por minuto. Al mismo tiempo se subían 400 horas de material audiovisual. El algoritmo que maneja los hilos en YouTube, llamado Alphabet, no brinda información sobre los ingresos de YouTube, pero algunos analistas afirman que la cifra de ingresos por publicidades oscilaría en unos 13.000 millones de euros anuales. La mayoría de las plataformas o redes sociales pertenecen a personajes multimillonarios y el dinero claramente es un factor importante a la hora de vender un producto. Pero lo que usted no sabe es que detrás de esta ingenierización bien urdida se esconde otra intención, que es el control del pensamiento. Las personas que manejan estas plataformas, de alguna manera u otra, están conectadas con la élite y colaboran estrechamente en el programa de control mental. Es claro que el algoritmo de YouTube detecta a las personas más vulnerables e intenta lavarles el cerebro con teorías conspirativas o entretenimientos de todo tipo. Es posible que las personas que caen fácilmente en estas teorías suelen ser personas que tengan un nivel educativo bastante bajo, que en muchos casos se sienten abandonados por la sociedad y sienten la impotencia de que no pueden decir nada en el mundo porque no tienen influencia. Y aquí cabe una nueva pregunta. ¿Cuánta gente está en estas condiciones de vulnerabilidad? ¿Acaso no es la mayoría? Obviamente no puedo probarlo, pero tampoco hace falta ser un erudito para darse cuenta de que las agencias de inteligencia tienen un rol fundamental en este mecanismo de control social. El Instituto Tavistock es uno de los centros principales donde expertos en planificación de control mental trabajan noche y día para generar nuevas herramientas de control. Para conquistar un pueblo parecería como que ya no es tan necesario el uso de las armas. El directorio global, los Illuminati, la élite o como usted quiera llamarle, apuestan a una guerra sutil, una guerra psicológica muy seductora, en la que la gran mayoría de las personas adhiere prácticamente sin siquiera darse cuenta. A mi juicio, hay otro objetivo promovido por estas agencias de inteligencia, que es simplemente el de desinformar, promoviendo gente contratada especialmente para brindar informaciones erróneas o medias verdades de manera que parezcan creíbles, o simplemente manipulando gente que promueve teorías absurdas y que tal vez ni siquiera se dé cuenta que está siendo usada. También creando todo tipo de informaciones falsas, más conocidas como estas fake news, ¿no?, que se han puesto tan de moda,
a través de, sobre todo, de sitios especializados que se dedican a elaborar y masificar estos engaños, con el objeto claro de esconder una verdad, ¿no? Piénselo de esta forma. Si yo a usted, por ejemplo, lo engaño a través de un video muy bien elaborado, en el que señalo que Donald Trump es un outsider, una suerte de héroe en el que irrumpió para poner orden y luchar contra la élite, y que va lanzando mensajes subliminales para que usted despierte, si usted se suscribe a esto, pues permítame advertirle que entonces ya ha sido víctima del engaño. La táctica es despistarlo lo más posible, distraerlo, para que caiga fácilmente en algunas de estas trampas, para luego desmoralizarlo cuando finalmente usted se dé cuenta que ha sido víctima de este engaño, ¿no? Otro ejemplo bastante interesante para analizar de los tantos y tantos que hay es la noticia que anda circulando por la red acerca de que el actor y director de Hollywood, Mel Gibson, declaró por Twitter que en una oportunidad le han ofrecido participar en un ritual satánico donde se sacrificaban niños para luego beber su sangre. Bueno, según lo que he investigado, no pude encontrar esta información, más allá de sitios obviamente dudosos. Mel Gibson realmente jamás hizo esta afirmación. Es sin duda una fake news. Sin embargo, esto no significa que esta práctica no suceda. De hecho, hay muchas evidencias y testimonios que sugieren que esto es algo habitual. Pero para entonces, cuando se descubra que efectivamente hay una red satánica que ejerce estos rituales, usted pensará que es otra de estas teorías conspirativas que andan circulando por la red. Y seguramente no lo creerá. ¿No es acaso esto una especie de, si se me permite el término, una suerte de psicología inversa? Las plataformas y las redes sociales apuestan más por la fascinación que por la información. Y es en base a esto que nuestro cerebro actual capta y elabora nuestros pensamientos. Cuanta más gente elabore pensamientos guiados desde las redes sociales, más fácil será su total y completa sumisión a un pensamiento colectivo artificial y controlado. Cuanto más controlado está nuestro pensamiento, más difícil será pensar con el cerebro propio. Además, las teorías conspirativas, las fake news polarizantes y radicalizadas, por lo general llevan a un enfrentamiento entre la forma de pensar de uno y otro. Esto a la larga genera obviamente rechazo, rencor e incluso odio, ¿no? ¿Acaso no es exactamente esto lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con la política, la religión, la ciencia, el deporte y prácticamente en todas partes del mundo? Una sociedad dividida que encima ya no lee libros es más vulnerable e ignorante. Y cuanto más dividido esté la sociedad, más fácil será enfrentarla y controlarla. Yo te mantengo entretenido con todo tipo de teorías y te despisto de la verdad. Te oculto la verdad. Disfrazo una media verdad con una mentira y todos sabemos que no hay medias verdades, porque la verdad es una sola. Y alguien por ahí dijo, el engaño es peor que la traición. Así están diseñando este sistema. Las plataformas y las redes sociales son las herramientas propicias para mantenernos controlados, desorientados y entretenidos en un mundo virtual y despiadado. Quisiera concluir este video con la frase de un personaje siniestro llamado Paul Warburg, que hace mucho tiempo atrás, cuando lo leí por primera vez, me resultó verdaderamente impactante. ¿Será que finalmente ha llegado ese momento tan anunciado por esta élite?